Hola, bienvenidos. Nos encontramos en la Plena de los Seguros, un programa donde te enseñamos a sacar del jugo a los seguros. Nos acompaña Juan Sebastián Vargas, persona de la industria, tanto de seguros como ahora de la banca, y también José Antonio Paz. Ahí sí te paso la palabra, José. Qué gusto. Bueno, este es un programa y un espacio donde buscamos sacarle el jugo a los seguros, contándote la plena y buscando que los usuarios, los aseguradores y los asegurados al fin del día encuentren un punto en común y le saquemos la plena, le saquemos el jugo a los seguros. Juan Sebastián, cuéntanos tu recorrido, qué nos has hecho dentro de la industria, tus conocimientos, tu know-how y qué nos puedes contar. Y ahí vamos conversando sobre la industria. Con todo gusto. Más bien, Andrés, José Antonio, un placer conversar con ustedes. Gracias. Bueno, yo en la industria de seguros estuve desde el año 2013, empecé en... Sí, digamos que sí, todavía somos. Estamos ajá, sí, totalmente. Empecé en QBE en ese tiempo, lo que ahora es Zurich, ¿no es cierto? Estuve por alrededor de unos 3 años como director comercial. Luego surgió esta oportunidad de cruzarme a Seguros Equinoxial como responsable, digamos, de la plaza. Y ahí estuve hasta hace poco, prácticamente casi 9 años en Seguros Equinoxial, que yo diría fue la escuela más importante que he tenido hasta el momento en la parte profesional, espectacular, y creo que uno va ganando experiencia de cada uno de los funciones que va desempeñando, ¿no? Básicamente esa es la experiencia y ahora estoy haciendo un cambio de industria, estoy en la banca, pero creo bueno, que los seguros siempre... La banca y los seguros son bien parecidos, ¿no? Sí, los bancos y las aseguradoras totalmente, van así es. bastante de la mano en la industria. Es correcto. Venden un amparo y los otros prestan dinero, pero al final del día es... Imagínate... El uno le necesita la aseguradora y el Sí. necesita el banco. Y hay un factor común que los dos asumimos riesgos. Exacto. ¿No es cierto? Asumimos riesgos y obviamente hay muchas similitudes como las normativas como tal que es muy similar entre una aseguradora y un banco, ¿no? El tema de la UAFE, lavado de activos, ese tipo de cosas que los controles son muy exhaustivos. Pero bueno, el nerviosismo también, ¿no? Los bancos y las aseguradoras somos nerviosos también, sí, por el riesgo, obviamente. Sí. Yo creo que justamente el análisis que se hace en muchos casos es muy similar, porque en seguros tú mides los riesgos también y la suscripción a veces es muy técnica, ¿no es cierto? Y eso es a veces con lo que los brokers se chocan ante las aseguradoras, es cuando son muy rígidas en la suscripción. Y lo mismo en la banca pasa lo mismo, ¿no? O sea, eres muy prudente justamente en el análisis crediticio muchas veces y eso a veces también causa un poquito de, no de fricción, pero seguramente es un camino siempre fuerte, difícil. Desde luego. Y también el banco con la aseguradora en ciertas líneas de negocio también compite, ¿no? Hay fianzas, productos financieros que el banco y la aseguradora también te pueden otorgar, como una póliza de buen uso de anticipo, el cumplimiento de contrato, una garantía aduanera. Es correcto lo que tú dices. A ver, yo siempre he dicho que en seguros hay 2 ramos que no son de seguros. Hay unas fianzas, que eso realmente es una línea financiera, es un análisis netamente financiero. Y el otro es, yo siempre he dicho que la responsabilidad civil le pertenece a los abogados, ¿no es cierto? Y el RC profesional, que yo tuve la oportunidad de conocer mucho este ramo de RC profesional, es fantástico y es un tema legal, o sea, es un tema de abogados. Entonces, yo creo que esos 2 ramos no pertenecen. Y de hecho, los amparos, y justo ahorita estamos cotizando una cuenta para lo que es responsabilidad civil de productos, en cambio, en Estados Unidos. Y el amparo que más se necesita es lo que tú decías, el jurídico, la defensa. Por supuesto. Caso de que la defensa. me reclame alguien a mí, yo cómo me defiendo y cómo voy a asumir el pago de esa defensa. Tú sabes, en Estados Unidos un abogado... Durísimo. Durísimo. Yo creo que por eso los seguros es tan dinámico, porque aprendes muchísimo de todo, de la industria, ¿no? Es súper interesante, aprendes de análisis financiero, aprendes de temas legales, entonces es fantástico el seguro, es muy dinámico. Yo sigo pensando que el seguro sigue siendo un negocio de personas, ¿no es cierto? Totalmente, por más que digas que no, que
que cada vez es mucho más corporativo, mentira, yo creo que sigue siendo un negocio de personas. Aseguras con la persona que conoces, con quien te da confianza, con la compañía que sabes quién es el dueño, cómo está estructurado, La trayectoria. Entonces, la marca, exactamente, lo que tú dices, tal cual. Ahí hablamos un poco también, ¿te acuerdas antes, un ratito antes, y sería bueno traer el tema a la mesa? Sabemos que hay líneas de negocios dentro de los seguros, ¿no? Entonces, una es el tema pymes corporativo, que mucho incluye tanto la línea bancaria como un broker de seguros, pero también tenemos ya un mercado individual que a veces se está volviendo mucho más dinámico y donde las personas ya tanto no interactúan, porque por el aparecimiento de nuevas plataformas, una de ellas a veces seguros, que te permite también ya la contratación de manera más inmediata, ahorras tiempo, a manera de autoservicio, y eso también está evolucionando dentro de la industria. Entonces, sería también importante tomar en cuenta ese cierto mercado como para adaptarles nuestras herramientas de gestión o de comercialización para seguir generando negocios, ¿no? ¿Cómo has visto tú eso? Bien importante lo que cuenta el Andrés. ¿Cómo has visto tú eso dentro del mercado de Ambato? ¿Cómo ha influido esos cambios de hábito de consumo, de contratar? Porque normalmente los seguros se contratan a través de un broker o a través de una aseguradora o a través de un banco, como lo hemos conversado hasta ahorita. Pero también lo que decía el Andrés, ahora normalmente cada día usamos más herramientas. Por supuesto. Del celular. El celular es casi una extensión de nuestro brazo. Por supuesto. Lo que hace que nuestros hábitos de consumo vayan cambiando día a día. Nosotros desarrollamos nuestra plataforma hace ya 5 años y hace 2 años salimos al mercado ya a vender. Y te cuento que las ventas del primer mes de que salimos al día de hoy son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el hábito de consumo ha ido variando. A medida de que hemos cambiado estos hábitos de contratar, comprar, vender inclusive en nuestro celular, ha hecho que nosotros también hagamos lo mismo para nuestros servicios, como los seguros. Bueno, yo creo que la dinámica, lo que tú has dicho es importante. Los seguros a nivel individual se van a convertir más en un self-service, ¿no es cierto? Y para eso están precisamente las plataformas. Yo alguna vez tuve la oportunidad de estar con algunos líderes en el sector de seguros y consideraban que, bueno, el brokeraje es muy importante a nivel corporativo. Las grandes empresas van a necesitar siempre de un broker, pero conforme pasa el tiempo, este seguro individual, que ya sea un vehículo, ya sea un seguro tal vez probablemente de salud, vida, etcétera, va a ser mucho más fácil e intuitivo gracias a las herramientas. Y la suscripción cada vez va a ser mucho más con IA, ¿no es cierto?, que te va a permitir optar por un seguro individual de una forma más fácil. Incluso hay aseguradoras, digamos que digitales en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que no existe una oficina como tal, simplemente que tú contratas y te indemnizan inmediatamente, incluso por el celular ya tienes todo, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, están acelerado la dinámica que hay que ir allá. Ahora, yo creo que acá en plazas como Ambato todavía hay que ir caminando, tal vez Quito y Guayaquil esté un poquito más adelantado en ese sentido, pero creo que vamos a llegar igual a eso, va a llegar a eso. El hecho que ustedes inviertan en eso es muy valioso, muy robusto. Creo que quien invierte en tecnología está un paso adelante. Quien se queda... Digamos, está subiendo la ola. Así es. No lo domina, pero está subiendo. Si no estás en eso y sigues visitando cliente a pie y no estás todavía ahí luchando por el individual, va a ser muy difícil que te acoples. Sí, justamente, bueno, nosotros ahí como estrategia, lo que tú dices, hemos mandado todo lo que es individual al área de la plataforma. Buenísimo. Y todo lo que es corporativo, pymes, y donde requieren un análisis mucho más a la medida, donde necesitamos sentarnos con el gerente financiero, con el gerente general, con el dueño o el tomador de decisiones a revisar valores asegurados, límites, condiciones. Ahí el trato es completamente diferente, ahí es más un personalizado. Personalizado, exactamente. ¿Y tú qué nos puedes contar de esta plaza? ¿Qué te deja a ti? ¿Cómo le ves esta plaza que es Tungurahua? Que al final del día nosotros llegamos hace ya casi 10 años. Por supuesto, ¿cómo no? 11 años a Ambato y bueno, nos hemos enamorado primero de la ciudad, de la gente y de los clientes, porque al final del día todos los días estamos en constante contacto con los clientes. Y claro, es completamente diferente a Quito. Son plazas parecidas, pero bastante diferentes. ¿Qué nos puedes decir de la plaza? Mira, la Plaza de Ambato es fantástica, es una industria muy importante a nivel nacional.
proporcionalmente una de las más grandes, diría yo, proporcionalmente Sí, hablando, por totalmente. supuesto, una industria importante, un Hablamos comercio. que puede ser la tercera puerta, ¿no? A nivel seguros en el Ecuador, después de Quito y Guayaquil. Después de Quito, Guayaquil, Cuenca, por supuesto, yo diría que Ambato, sin lugar a dudas. Ahora bien, es una plaza que tal vez tiene muchas, o sea, cada ciudad es distinta. Correcto. Entonces, una cosa es estar en Cuenca, otra cosa es estar en Manta, Solo es un mundo distinto. Y yo le veo muy similar tal vez la dinámica a Cuenca, tal vez a cómo es una sociedad a veces un poco más cerrada, tienes que conocer a la persona para ver con quién aseguras, los grupos, digamos, también marcados. De todas formas, muy dinámico, muy interesante. Hay presencia de muchas aseguradoras aquí a nivel local, que eso te da a entender que tiene su oficina aquí. Hay una gran cantidad de corredores también, más de 40 corredores activos que están trabajando fuerte con clientes. Entonces te da una idea de que es un mercado muy interesante y que yo creo que hay que ir diversificando un poco en la parte de vida, por ejemplo, porque vida yo lo veo que es un mercado todavía cautivo, porque preferimos asegurar los vehículos, pero no la vida. Entonces, hasta la salud. Sí, y yo creo que eso es un mercado muy importante que hay que todavía desarrollarlo. Todos los brokers, todas las compañías nos enfocamos mucho en asegurar los vehículos y no lo más importante que es tal vez enfocarnos. Yo creo que por ahí veo un tema importante. Veo que muchas aseguradoras están yendo por ese lado también. Y hay mucho más rentabilidad también. Hay al mucho final del más día, tú lo que decías de vehículos, la siniestralidad de vehículos en los últimos años ha ido en aumento y la limitación también de los productos de las mismas aseguradoras que limitan los años, porque te dejan asegurar máximo hasta 15 años, hace que quede un parque automotor fuera del negocio y que la siniestralidad suba. Sí. Toma en cuenta cuando dices rentabilidad, o sea, no estamos cerca de una pandemia, ¿no? Lo por que supuesto. Pasó realmente ahí fue un punto y coma para comenzar el tema. Y mira, el tema de vehículos era, yo te digo, las tasas hace 10, 12 años, cuando yo estaba empezando en seguros, 13 años, era un vehículo de gama alta, encontrabas tasas de 3.5 y encuentras tasas de 2.2. Imagínate, y el costo de siniestro, si en el 2012, 2013 te chocabas y el costo de siniestro, el mismo choque era $2.500, igualito hoy día es $6.000, porque tienes componentes tecnológicos, tienes cualquier sensor chiquito te cuesta. Entonces imagínate, bajó la tasa y subió el costo del siniestro, el valor del siniestro. Entonces va a llegar un punto de inflexión que las aseguradoras empezaron a perder en vehículos. El mercado, el ramo de vehículos siempre ha sido un ramo de liquidez, de cash, ¿no es cierto? Entonces ahora obviamente lo que están haciendo muchas aseguradoras es corregir eso, hacer una suscripción actuarial, y creo que es correcto, tienen que subir las tasas, pero obviamente eso es de gran impacto, ¿no? Un termómetro, porque subes tasas y la competencia como que te comienza a variar y a la larga te empuja también a revisar tarificación y volverte a hacer competitivo. Ahora te hablo porque no estoy en la industria de seguros, te hablo con libertad, ¿no? Pero en su momento estoy contando la plena a los seguros, porque si no había que hablar con prudencia. Pero yo creo que sí hay que corregir eso. O sea, hay que corregir, tienen que ser más técnicos, creo, mi apreciación, ¿no? Sí, y sabes que lo que yo te decía hace un rato, el parque automotor al final hay que agrandar, porque hay un nicho de negocios de los vehículos de 15 años en adelante, que al final representan todavía un 30-40% dentro del parque automotor, que es un 30-40% que no se está asegurando ahorita, que es un flujo de negocio importante para las aseguradoras. Que claro, tenemos copiamos mucho los modelos gringos, ¿no? Y claro, en Estados Unidos difícilmente hay un parque automotor antiguo, pero aquí en el Ecuador lo hay. Y más en estos tipos de plazas como Tungurahua, Cuenca, Riobamba, la gente no cambia todos los años de vehículos. Entonces también tenemos que ampliar también como aseguradores nuestra mente y ver ese otro nicho de mercado que es bastante importante. Te quería preguntar, de toda tu experiencia, ¿qué es lo que más, un siniestro que te acuerdes que te haya marcado, que digas, wow, aquí me gradué de los seguros realmente, porque al final... hay varios. O sea, sin necesidad de nombres. No, nunca. Más que nada, la parte técnica, la dinámica, la metodología que utilizaste,
cómo lo trabajaste, etcétera? Bueno, alguna vez se nos fue el galpón de algún cliente muy grande a nivel aquí de Tungurahua, un galpón que estaba en Baños, se destruyó, colapsó. Y claro, eran siniestros sumamente grandes que tenías que ir haciendo un ajuste muy importante, hacer visitas, entendías mucho la parte técnica. Yo creo que entiendes mucho los seguros cuando hay un siniestro. Ahí entiendes los seguros. Ahí te gradúas. Ahí te gradúas. Entonces yo creo que esa fue muy interesante entender la forma en cómo deprecias, como era un tema muy... Un colapso, exactamente, y nos llevó muchísimo tiempo, ¿no? Igualmente recuerdo otro muro que se cayó aquí en Ambato, igualmente afectando incluso a una persona que falleció. Entonces hay tantas cosas y dolorosas a veces, tantas variables, y aprendes muchísimo. Yo creo que la mejor forma de aprender seguros es cuando en siniestros. Por eso digo, las personas técnicas deberían salir de siniestros, porque justamente esos son los que están manejando el día a día y aprendiendo las cláusulas y cómo aplicas, y etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante, muy dinámico. Eso es lo que te podría decir. Como para ir cerrando y gracias igual la participación tuya aquí en el podcast siempre nos has retroalimentado y con todo gusto. Todos los conceptos que nos has dado y la práctica en sí es muy valiosa para nuestros oyentes también. ¿Qué consejo o recomendación podrías dar para la gente, para nuestros posibles clientes, a la gente que está buscando un seguro actualmente? ¿Cómo lo orientarías tanto en el tema de adquisición, cuáles son los herramientas o plataformas? Pero dile en qué ramo, ponle un ramo ahí. Sí, o sea, lo que dice, la parte de vida, que es una parte que está todavía por explotar, es un campo nuevo realmente, o que se encuentra todavía en pañales, como para seguir creciendo. O sea, yo creo que lo que habíamos conversado, el ramo de vida es un ramo muy noble, muy importante, tanto como desde el punto de vista del negocio, como desde el punto de vista social hacia la gente, hacia los clientes, ¿no es cierto? Creo que es muy importante. Igualmente, el tema de gastos médicos creo que es algo que no lo consideramos mucho y que es muy valioso también, el tener una póliza de gastos médicos menores y una póliza de gastos médicos mayores. Tener blindada a su familia y ante posibles casos. Porque el otro día me enteré de una persona que igualmente tuvo un tema en Estados Unidos y con cuentas sumamente grandes y tenía un seguro médico internacional fabuloso. ¿No es cierto? Fabuloso, porque si no lo tienes, puedes comprometer tu patrimonio. Claro, ¿no puedes quebrar ese rato. Puedes quebrar, así es. Te toca salir a vender el terreno, así es. Y no vendes al día siguiente, pues. No vendes al día siguiente. Y vendes peleando. Y cabe indicar que también son contrataciones nos vamos a largo plazo. Porque nadie planifica o tiene pensado morirse a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces tú tienes que estar seguro de la decisión que vas a tomar para que en el tiempo esto no sea una... Y ahí, Andrés, el seguro de vida, el interés asegurable es cuando tú tienes dependientes, ¿no es cierto? Cuando tienes tus hijos, tu esposa, alguien que depende de tus ingresos, ¿no es cierto? Entonces ese interés asegurable es cuando yo digo, yo necesito asegurarme la vida para que si en el caso que a mí me pase algo, les deje garantizado el futuro a mis hijos, a mi esposa, o quienes dependan, o quienes dependan de mí. Por supuesto. Exactamente. Por ahí va. Y en la parte emocional, ¿cómo? Esta es la última pregunta. Pero encantado. Me parece súper importante. Yo veo que en la parte de los seguros, cuando tenemos siniestros, las emociones son difíciles. A mí me llaman, a ti te debe haber pasado, ¿no? Se me incendió la casa, se me incendió el negocio, hubo un terremoto, hubo una pandemia, se murió, etcétera. ¿Cómo manejaste tú las emociones el rato de recibir malas noticias? Porque al final pasa, ¿no? Es difícil. Yo cuando recién empecé en seguros, tuve un cliente que quería asegurarme un camión y obviamente yo era un asesor que estaba ahí vendiéndole directamente. Y bueno, sí, ya voy, adquiere seguro, ya voy a ver, voy a pensarlo, le cotizamos, ya quiso, vino a los 3 días, vea, me choqué, hay forma de hacer algo, le dije, esto está ya un siniestro en curso, y vino llorando, digo, es mi patrimonio, estoy devastado, no sé qué hacer, estuve a 3 días, le coticé, iba a asegurar, le dije, mira, es mejor tener asegurado, ahí viene el dicho, ¿no? Tener seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahí se aplicó el auténtico concepto del seguro. Y que es fantástico, ¿no?
Claro. Es fantástico. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos aquí, por darnos tus conocimientos y te Encantado. agradecemos mucho. Esperamos volverte a tener en otra ocasión o que nos invites a algo Pero también. encantado. Mucho gusto, igual aquí somos amigos, eres parte de la familia y bienvenido. Gracias, José Antonio. Gracias, Andrés. Juan Sebastián, estás en tu casa, ya sabe. Muchas gracias. Venga, pues, sabemos de conversar con un buen café. Con Sí, todo gusto. estamos Les agradezco un montón. Gracias por tu tiempo. Y bueno, eso ha sido por hoy. Gracias, chicos. Les invitamos a que se suscriban y nos sigan en las redes sociales también. Recordamos que somos la Plena de los Seguros, donde te invitamos a sacar el jugo a los seguros. Chao.